Hola socios del Motoclub Mafre. ¿Cómo hay que aparcar la moto? Cada vez es más complicado y por eso estamos en una acera con una cinta métrica y la moto bien aparcada. En este vídeo os lo explicamos. No hace mucho tiempo aparcar una moto era algo de lo más fácil. Llegabas a donde ibas, la dejabas en la puerta y ya estaba. Pero poco a poco los ayuntamientos han ido poniendo normas para que la dejes en las zonas reservadas en la calzada para ellas o, si te toca aparcarla en la acera, ver dónde es posible y de qué manera. La primera opción siempre tiene que ser la zona reservada para motos en la calzada, es decir, los aparcamientos para moto dedicados. Muchos ayuntamientos los indican cada uno a su manera, pero coinciden de momento todos en lo mismo, y es que son zonas gratuitas que se mezclan con las que hay dedicadas para los coches de pago. Afortunadamente suelen estar separadas por alguna valla o alguna protección física, de forma que los coches no pueden alcanzar las motos que hay, pues la primera o la última de la fila, y en general suelen ser zonas donde hay que aparcar en batería. Pero también en esto hay diferencias. Por ejemplo, en Valencia hay zonas donde están indicadas las plazas reservadas para moto en batería, pero otras zonas que están en línea. Incluso hemos visto algunas zonas donde hay dos filas de motos en línea. En Madrid recomiendan aparcar en batería, por supuesto, y si hay que hacerlo porque no hay una zona reservada para moto, entre plazas de coches, en Madrid es obligatorio que la moto esté de forma oblicua y no ocupe más de 2 metros lineales de lo que sería una plaza de coche. ¿Qué pasa cuando no hay una zona reservada para motos o está llena? Bueno, pues entonces es cuando tenemos que ver otras opciones, como por ejemplo aparcar en la acera. Cuidado con lo de la zona cercana, porque algunos ayuntamientos dicen que pueden ser 100 metros, 150 metros, fíjate bien, porque es posible que haya una zona donde puedas dejar la moto y donde haya sitio, y si la dejas en la acera te podrían multar. En cuanto a la acera, hay que asegurarse de dos cosas: que no sea una zona peatonal, en cuyo caso está prohibido dejar la moto porque estorbaría a los peatones, o que no esté expresamente prohibido. Habrá una señalización donde lo pondrá. Ejemplos de sitios prohibidos: cerca de hospitales y colegios. Bueno, y llegamos a la clave del asunto, que es: tenemos que aparcar la moto en la acera. ¿Cómo lo hacemos? Pues en esto no hay una norma fija a nivel estatal, sino que cada ayuntamiento tiene en su ordenanza municipal unas recomendaciones. Como veremos, la mayoría de normas son muy parecidas y la verdad que tienen una cierta lógica que coincide en una cosa: se trata de dejar la moto aparcada de forma que no moleste al paso de los peatones, que son los auténticos reyes de las aceras. Algunos ejemplos de normas que son comunes a la mayoría de ayuntamientos y de las ordenanzas que conocemos, pues los hay. Por ejemplo, no dejar la moto pegada a la fachada. Esto es una cosa que muchas personas, muchos motoristas hacen sin darse cuenta que una moto pegada a la fachada realmente sí es molesta. Una persona invidente o una persona mayor que necesita apoyarse en la fachada, si se encuentra una moto, tiene un problema. Pues ahí no la puedes dejar. Y como veremos, las normas lo impiden. Otro ejemplo: nunca hay que dejar la moto a menos de 2 metros de pasos de peatones, paradas de autobús, entradas de metro, etcétera, etcétera. Todas las normas coinciden en eso también, y la lógica pues también nos dice que a menos de 2 metros de alguno de estos elementos urbanos estaría molestando a las personas que están allí esperando o pasando. Vamos a ver dos ejemplos de grandes ciudades, Madrid y Barcelona, que nos viene bien porque otros pequeños ayuntamientos o no tan pequeños muchas veces toman la norma de Madrid o de Barcelona como ejemplo para su propia ordenanza municipal. Empezamos por Madrid. En Madrid, la norma número 1 es que siempre hay que dejar por lo menos 3 metros de paso para los peatones, cosa que parece bastante razonable y lógica. Entonces, esto tiene una implicación, y es que si la acera mide menos de 6 metros, tendremos que aparcar la moto en línea, es decir, paralela al bordillo. Si la acera mide más de 6 metros, entonces hay que aparcarla en batería, es decir, de forma oblicua respecto del bordillo. Y hablando del bordillo, tampoco la podemos dejar pegada al bordillo. Además de esos 3 metros que hemos comentado para los peatones, hay que dejar 80 centímetros por lo menos respecto al bordillo, de forma que si hay un coche aparcado pueda abrir la puerta y los ocupantes bajarse o subirse. Aquí vemos una acera perfecta, con la moto perfectamente aparcada según la normativa. Hemos dejado 3 metros hasta la fachada, con lo cual los peatones tienen 3 metros de paso,
y la moto está a un poquito más de 80 centímetros del bordillo para no molestar a los coches aparcados. La norma en Barcelona es muy parecida a la que acabamos de comentar en Madrid. Si la acera mide entre 3 y 6 metros, hay que dejar la moto en línea, es decir, paralela al bordillo. Si mide 6 metros o más, hay que dejarla en batería, es decir, de forma oblicua al bordillo. ¿Qué cambia respecto a Madrid? Que en Barcelona la medida del bordillo a la moto son 50 centímetros mínimo. Además de estas normas para las que a veces parece que hay que llevar una cinta métrica encima de la moto, hay otras normas que no dejan de tener cierta lógica, pero que es bueno conocerlas. Por ejemplo, no puedes nunca dejar la moto aparcada encima de una tapa de alcantarilla, de un registro, de un garaje, por ejemplo, o este tipo de material urbano, de mobiliario urbano, porque en caso de emergencia o en caso de que un operario necesitara pues acceder, tu moto lo impediría. Otra cosa importante a recordar, cuando estamos hablando de aparcar la moto en la acera, es aparcar la moto en la acera, pero no podemos circular por la acera con la moto en marcha. Todas las normativas en esto coinciden. Tú puedes usar el motor de la moto para subir el bordillo, pero una vez estás encima de la acera, tienes que parar la moto y seguir empujándola y moverte con ella, con el motor parado, pues para no molestar a peatones ni crear situaciones de riesgo para ellos. Bueno, ¿y qué ocurre si no seguimos estas recomendaciones a la hora de aparcar la moto, ya sea en la calzada, en la acera o al subirnos a la acera o andar por ella? Pues que te pondrán una multa. Cada ayuntamiento tiene su tabla de sanciones en función de cómo consideran de grave lo que hayas hecho, pero tienes que saber que como mínimo son 50 euros y puede llegar la sanción a 500 euros de multa. Bueno, esperamos que ahora sepas mejor cómo aparcar tu moto en la acera o en la calzada. Si tienes alguna duda, escríbenos al motoconsultorio. Nos vemos en el próximo vídeo.